La clase. El joven Manuel Aragón, practicante de la escuela normal, está al frente del grupo, formado por estudiantes de entre 10 y 13 años. Es una mañana fría, nublada y apenas alumbrada por el tímido sol de finales del otoño de la sierra. Hay un foco, uno solo, que parece luchar denodadamente contra la penumbra. Entre el juego de sombras y luz se alcanzan a ver los rostros de los alumnos y sus ropas y calzado, chamarras de colores oscuros difícilmente identificables, enaguas largas de telas con estampados de flores, camisetas con leyendas en inglés, algunos pantalones de mezclilla barata o de poliéster, huaraches, zapatos de plástico, zapatos de cuero viejos y muy gastados, sombreros de palma o gorras tipo de béisbol. Atrás de los niños, el joven puede ver al profesor Rosales, su maestro en la normal. Sentada junto a Rosales se encuentra Josefina Alcántara, la maestra finita, titular del grupo. Atrás de los maestros se acomodaron como pudieron los condiscípulos del practicante, unos cuantos sentados, los que alcanzaron silla, y varios de pie. El salón es notablemente amplio. Aún así, el espacio es reducido para tanta gente. Pero a decir verdad, con lo gélido del aire de la montaña que se alcanza a colar por las rendijas de la puerta, nadie se queja. El frío parecía despertar un instinto similar al de los guajolotitos que vieron en su visita al corral de la escuela. Cuando sienten que la temperatura baja mucho, todos se arrinconan en una esquina y se quedan así como están ahora sus compañeros, pegaditos, pegaditos. Y todos, los niños, los maestros y los compañeros de la normal, están callados, mirando a Manuel, pendiente de lo que diga, de lo que haga, hasta de su respiración. El joven Aragón siente tantos ojos como si fueran cientos de manos recargándose sobre sus hombros. Y los del profesor Rosales son los que se sienten más pesados que todos los demás. Le asalta el temor de que sus rodillas no soporten y cedan bajo todo ese peso, como si realmente fueran manos al por mayor y no miradas lo que se posa sobre él. Respira profundamente, buscando apaciguar a su corazón que brinca dentro de su pecho. Es tal su desenfreno que pareciera querer romper las costillas que lo encierran. Pasan por su mente, como en un recuento rápido, las historias que ha oído. Practicantes que de plano rompen en llanto, la risita nerviosa que se convierte en ataque imparable cuando a un niño se le cae su cuadernito y sus hojas se desperdigan por el suelo, o el caso de otro que de tan nervioso se pone mal del estómago y empieza a soltar flatulencias cada vez más sonoras hasta que se tornan incontrolables y termina corriendo al baño. Respira hondo de nuevo. Mira a todos como quien encara un reto formidable y procede. Manuel preparó su clase.
Estudió detenidamente los temas que iba a impartir. Ensayó repetida y exhaustivamente las lecciones toda la semana previa. Dedicó a sus ensayos no menos de 6 horas cada día y no soslayó ningún detalle, ni siquiera aquel que pudiera parecer una nimiedad. Cómo se pararía frente a los alumnos, el tono y el volumen de su voz para explicar, para preguntar o para llamar la atención de quien se distrajera, qué escribiría en el pizarrón, qué diría conforme anotara, cómo voltearía mientras hablara y escribiera para mantener contacto visual con los alumnos, qué ademanes haría, cómo escogería alumnos para hacerlos pasar al pizarrón o responder preguntas, las dinámicas de grupo que usaría, en fin. Parecía un loquito imaginándose que era maestro. Él solito, en un salón vacío de la normal, decía, preguntaba, respondía preguntas, reprendía a alumnos por platicar en clase, sonreía, se mostraba severo, daba permisos para ir al baño. Todo esto frente a unas bancas que jamás se inmutaron ni mostraron interés. Pero Manuel practicaba con denuedo y ciertamente con apasionamiento. El joven, aun con el corazón golpeando su confinamiento, da su clase. En unas tarjetitas llevaba sus notas, las que consultaba al principio ocasionalmente, y después con una frecuencia que de hecho llegaba a ser excesiva. A pesar de todo ello, Manuel va tomando confianza conforme avanza el tiempo. Luce muy desenvuelto y con naturalidad. El español y las matemáticas fluyen como el agua del arroyuelo que vio cuando venía con sus compañeros y su maestro del hostal al plantel. Miró su reloj, que le decía que había pasado poco más de 1 hora. Era momento de cerrar matemáticas y pasar a la lección de historia. Estaba conduciendo el resumen de lo visto en cuanto a quebrados, y un ruidito interrumpió su cátedra. Una niña estaba roncando. Pasó su mirada azorada por todo el grupo y encontró además que 2 niños estaban cabeceando. En su rostro se desdibujó la seguridad que había logrado. Retomó la clase, pero no dejaba de voltear a la niña que roncaba y a los niños que ya también habían sido vencidos por el sueño. Procedió a hablar sobre los aztecas. Acudía a sus tarjetitas una y otra vez, como buscando refugio en ellas, como deseando que esas tarjetas se volvieran muros y le ayudaran a esconderse, o mejor aún, huir de lo que le estaba pasando. Miró de nuevo a los niños que dormían, para descubrir con pavor que ya eran 5 los que formaban el coro durmiente. El resto del grupo apenas tenía alguna reacción al ver a sus compañeros alzar y bajar suavemente sus cabezas al compás de los ronquidos. Completamente descolocado, siguió adelante. Ya estaba sudando, tartamudeaba, su pulso temblaba ostensiblemente. Las tarjetas se agitaban como si fueran de gelatina. Necesitó trazar un cuadro sinóptico sobre Mesoamérica
y quiso borrar las operaciones con fracciones que había hecho en la lección de matemáticas, pero no lograba entender por qué las cifras de tiza no desaparecían por más que les pasaba y volvía a pasar el borrador encima. Se quedó desconcertado por un instante hasta que una niña le hizo ver que estaba tratando de borrar con la parte de madera. La última media hora siguió más o menos igual. Fue un caos y un suplicio para el joven practicante Manuel. Finalmente, siente un alivio cuando suena la campana que indica la hora del recreo. Suspira hondamente y se prepara emocionalmente para otro rato menos largo, pero no menos duro. Las observaciones y críticas del profesor Rosales. El profesor le amonesta severamente. Su ceño no podía lucir más fruncido y sus ojos parecían dos llamas. Manuel sentía que esa mirada le quemaba la cara con un ardor avivado por la vergüenza. La maestra Finita y los condiscípulos escuchaban en silencio salir los «¿Cómo es posible, Aragón? Es inconcebible, Aragón. No sirves para esto, Aragón. Y no tienes derecho a ser llamado maestro ni en 1000 años, Aragón», que se proyectaban y estallaban en el amor propio de Manuel, quien no decía nada, no respondía nada, solo escuchaba con la cabeza baja, mirando el suelo de cemento profusamente agrietado. Apenas un par de veces pudo tímidamente alzar un poco el rostro que mostraba sus ojos humedecidos, enmarcados por unos párpados que hacían colosales esfuerzos para apretarse y contener las lágrimas que los repletaban. Una vez que el profesor Rosales hubo desahogado su furia, dijo, viendo a la maestra titular del grupo: «No sé si la maestra Finita quiera agregar algo». La maestra tomó la palabra. «Gracias, maestro». «Pues mire, muchacho, sinceramente quiero felicitarlo». Rosales volteó y miró extrañado a la maestra, que seguía hablando. «De verdad, de todo corazón lo felicito porque se le durmieron 5 niños. A mí todos los días se me duerme por lo menos la mitad del grupo». Los compañeros de Manuel estaban sorprendidos y el profesor Rosales aún más. La maestra Finita explicó: «Los niños provienen de hogares sumamente humildes, de padres campesinos y artesanos o peones de albañil, y con frecuencia no tienen ni qué darles de desayuno a sus hijos, ni una fruta, un pan o un té, mucho menos leche, yogur o huevos. Lo que sí tienen siempre es pulque, pues por acá casi todos hacen y venden pulque. Así que para que no anden con la panza vacía, para que traigan algo en el estómago, a los niños les dan su jarrito de pulque antes de mandarlos a la escuela. No vienen a la escuela borrachos, eso no, pero al menos sí un poco aturdidos por el alcohol del pulque. Debido a eso y al frío que da aquí en la sierra, pues varios se me quedan dormidos al poco rato de empezada la clase». Fin. La clase. Autor Raúl Suárez Monter.